Listo, entonces empezamos esta grabación. Nuevamente, buenos días con todos y con los que vean la grabación después. Estamos aquí, entonces les voy a presentar. Aquí dice Zoom User, pero es Sonia Barragán, Ah, es que no le, sí, yo soy querida, Sonia. querida amiga. Bueno, nos conocimos hace casi ya 2000, años, nos conocimos en principios de septiembre del 2022. 22. Y Ya, me pues, acuerdo porque como que acabo de pasar por el aniversario. sí, bueno, Sí. porque Sonia vio una entrevista que me hizo una señora que se llama Ruth Cerezo, ¿no? Ujú. De un canal que tiene sobre, ¿cómo es? La meditación sintérgica de Sinter- Jacobo Grinberg. sí, bueno, ahí Uy, hablando de las 5 leyes biológicas, pues como Sonia profundo. estaba muy volante en todos esos intereses espirituales, ahí encontró la entrevista y me encontró y bueno. Ujú. Entonces, tuvimos una consulta hace casi 3 años, la primera consulta, hablando pues de estos temas. Creo que el motivo de consulta principal era como ansiedad, ¿no es cierto? Ataques de pánico y ansiedad. Ataques de pánico y ansiedad. Y bueno, el tema que ya nos vas a ir contando de la muerte de tu sobrina, después que también me fuiste contando la muerte de tu hermano y bueno, un montón de cosas. Pues bueno, se dio una afinidad bien grande que Sonia también ha estado en, creo que en todos mis talleres, es miembro del canal, entonces siempre me está haciendo preguntas y ahí preguntando, preguntando, respondiendo, hemos conversado hasta que bueno, se ha ido formando una amistad bien grande y compartimos igual la vez anterior en la otra grabación lo que acompañó a Hilda, que está aquí también presente, que nos habló de la ansiedad y todo eso. Y entonces queríamos hacer este video para compartirles justamente el tema de la constelación planeante, que ha sido el tema más predominante en la vida de Sonia, que siempre estamos un poco hablando de eso de alguna manera. Ujú. Se ha cruzado con muchos otros conflictos también, ¿no? O sea, por algo tenía ansiedad y ataques de pánico, porque tenía conflictos frontales, conflictos occipitales, tenía también la constelación postmortal. Bueno, todavía está por Todas, ahí, ¿no? todas, todas. Pero se activa, a veces se desactiva, se aumenta la masa, disminuye la masa según lo que va pasando. Entonces, muchísimas cosas que se van presentando en un momento dado, también ya nos va a contar de los síntomas que ha tenido, todo eso, ¿no? Entonces ha sido un camino súper largo que, bueno, sigue ella siempre constantemente aprendiendo, estudiando, me sigue preguntando cosas, es muy interesada en igual aprender de las experiencias de los demás, de sus amigos. También me ha recomendado por amigos que han venido a consultas y todo, porque está muy metida, digamos, en este aprendizaje, ¿no? Y entonces, bueno, les voy a dar un pequeño resumen de lo que es la constelación planeante como para recordar y de ahí que Sonia nos empiece a contar, quizá desde que tuvimos la consulta o bueno, como tú quieras ir empezando. Ujú. Entonces, la constelación planeante es una de las constelaciones territoriales, ¿no? Se forma, como toda constelación, con un foco de Hammer en cada hemisferio cerebral. Entonces, en el hemisferio cerebral derecho tenemos el relé, el impacto en la mucosa de los bronquios por un conflicto de amenaza o susto territorial, y al otro lado, en el hemisferio izquierdo, con el impacto en el relé de la mucosa de la laringe, igual por un impacto de susto o amenaza. ¿Por qué siempre digo susto o amenaza? Porque depende de la lateralidad de la persona. Si tenemos, por ejemplo, un hombre diestro, que es un hombre masculino, obviamente, ¿no? Va a tener una percepción masculina, y si tiene un conflicto de este tipo, va a impactarle en el hemisferio derecho al hombre diestro como una amenaza territorial, porque está con percepción masculina. Si a una mujer zurda, aquí como su servidor, le da un susto territorial con percepción femenina, va a impactar igual en el relé de la mucosa bronquial. Mientras que a una mujer diestra, como Sonia, que es diestra, un susto territorial con su percepción femenina le va a impactar en la laringe, en la mucosa de la laringe,
y ya ahí se masculiniza, digamos, hormonalmente un poco y queda libre el otro lado y si tiene un segundo susto ya no lo va a percibir de manera femenina, sino de manera masculina como amenaza territorial y recae al otro lado en la mucosa bronquial, ¿no? Y bueno, esto se combina con otras cosas, porque en teoría nosotros miramos las cosas así, ¿no? Uno y dos, pero en la realidad pasan muchísimas otras cosas al mismo tiempo, se pueden impactar otros relés territoriales, otras capas embrionarias al mismo tiempo. Pero psíquicamente, si no tenemos la tomografía cerebral, podemos ver el síntoma clásico de, bueno, algunos síntomas que nos dejan ver que la persona está con constelación planeante, que principalmente, bueno, es por eso el doctor Hammer le puso este nombre, la persona va a sentir que, a soñar que vuela o a estar interesada en todo lo que tiene que ver con volar, flotar o a sentir que flota, va a querer lanzarse en paracaídas, le van a encantar las mariposas, los pájaros. No digo que a uno no le puedan gustar las mariposas y los pájaros, ¿no? Sino que hay como una fijación más puntual en esas cosas y en todo el tema espiritual, porque lo que hace esta, y no digo de paso aclarar que no estoy invalidando la parte espiritual, no digo que no sea verdad, sino que se pone más énfasis en esta parte porque justamente el suprasentido de la constelación es elevarnos de situaciones que son tan amenazantes, tan complicadas y difíciles que no podemos enfrentar, entonces nos eleva por encima de la dificultad para mantenernos a salvo. Esto puede pasar en casos súper extremos, por ejemplo, alguien que sufra una violación, digamos, y que a veces incluso se puede quedar paralizada para sobrevivir en cierto modo y no se acuerda de lo que le pasó, porque flota o se ve por encima de su propio cuerpo, ¿no? Entonces se relaciona con la despersonalización, que se llama en psicología y psiquiatría, con la desrealización, con la disociación, porque justamente te levanta, te levanta los pies de la tierra, digamos, te hace flotar, te saca un poco de la realidad tangible, material, ¿no? Y se abre, como hablamos con Sonia desde que nos conocimos, se abre como un portal, digamos, a otra dimensión, por así decir. Bueno, el doctor Hammer hablaba siempre de que cuando una persona entra en constelación, ya está como en otra dimensión de la percepción de la realidad, o sea, no está mirando la realidad objetiva, sino desde el lente de su constelación. Entonces, pero más todavía con la constelación planeante, como que se abre ese portal que nuestros sentidos limitan, porque vivimos en una realidad limitada, ¿no? Porque existen muchas cosas, ¿no? Que nosotros no podemos ver. Pero para poder ubicarnos en esta realidad tenemos la limitación de nuestros cinco sentidos. Entonces, esta constelación lo que hace es como abrir abrir ese portal, levantar ese velo y las personas que tienen esta constelación, aparte de sentir que vuelan o flotan y todo eso, pueden incluso también desarrollar ciertas habilidades paranormales, se podría decir, o sea, más, se desarrolla más la intuición, por ejemplo, pueden predecir ciertas cosas y bueno, en diferentes personas se puede presentar de diferentes maneras. Eso así como un resumen, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado también de lo que es miedos frontales, miedos en la nuca, sobre todo en el video que hicimos con Hilda, hablamos mucho de eso. Un miedo frontal, algo que viene de frente y yo puedo ver ese peligro. Un miedo en la nuca es algo que no puedo ver, que me está acechando. Se juntan las dos cosas y tenemos el pánico, ¿no? Por adelante es la ansiedad, por atrás es el pánico. Las dos cosas es por atrás es la paranoia, perdón, y las dos cosas es el pánico. La constelación postmortal, muy levemente también la menciono, es cuando tenemos dos conflictos de pérdida territorial igual en ambos hemisferios, en el hemisferio derecho y en el izquierdo. Entonces la persona va a empezar como a pensar en la muerte y toda esa cuestión. Si hay más peso perdón, en la depresión, la persona pues va a estar más, o sea, es algo que le protege en cierto modo a la persona porque
se centra en el pensamiento. Y si está más en la manía, pues depende con qué otras cosas se combine, pero bueno, incluso hay el riesgo de suicidio si la persona toma acción, o sea, pone en práctica esos pensamientos de muerte. No, pero si está la persona pensando en qué hay, qué hay más allá de esta vida, qué va a pasar cuando me muera, ¿no? Está en esa constelación pronominal. Y si se combina con la constelación planeante, pues bueno, pasan varias cosas que ya nos voy a contar sola. Entonces te doy la palabra, Sonia, para que empieces como tú quieras y ahí vamos desarrollando. Gracias, Dani. Primero que todo, yo quiero decir que todo lo que yo hable es mi responsabilidad. Por si me equivoco en algo, es mi responsabilidad, porque evidentemente no sé todo, estoy aprendiendo. Este, Dani, cualquier cosa que me equivoque ya me va a corregir. Soy una estudiante de Daniela desde el 2022. Ya tengo 3 años. Acabo de pasar mi tercer aniversario y sí, tengo la fortuna de exprimirle todo el jugo cada que puedo. Aprendo mucho de sus conversaciones y todas esas conversaciones me han ayudado a darme cuenta de muchas cosas. Y cada día que yo hablo con ella, aprendo algo. Es como que yo creo que Daniel es la persona que me hizo bajar los pies a tierra. Me bajó de mi vuelo. Bueno, yo creo que yo siempre fui volante, o sea, siempre tuve esa constelación, volante o flotante, no sé cuál sea la manera correcta de decirla, pero lo recuerdo porque siempre fui sonámbula desde niña. Y esa es una caracterización, son las recaídas, ¿no? Que uno tiene en sueños. Hablaba también dormida, que también es una de las características. Y siempre recuerdo, y también lo que más recuerdo es tener como siempre esa visión mística, como siempre pensando en que hay otras cosas. Y yo recuerdo cuando era pequeña que mi mamá rezaba mucho y a mí nunca me gustó rezar y me sacaba de la sala, que me saliera, que porque, así me decía mi mamá, que porque yo tenía el diablo, que me saliera, que no me gustaba rezar, y me sentaba afuera en el jardín y yo volteaba al cielo y yo decía que en alguna de esas estrellas estaba mi casa. O sea, siempre me sentí fuera del espacio, del universo. O sea, ahí está otra característica de la constelación. Sí me empezó como a preocupar o me empecé como a decir qué está pasando cuando yo me di cuenta que las cosas que yo pensaba o soñaba se manifestaban. Sí tenía como, era como, no solamente como clarividente, porque también tenía mucha clariaudiencia, lo que le llaman, que en realidad no es otra cosa que la constelación auditiva, la constelación visual. O sea, es como que todo se combinó. Y sí es como que en un momento explotaron mis superpoderes, pero, pero con mucho peso, diría yo, porque también se puede decir, uno lo empieza a ver de una forma megalómana, es que estás como tienes muchos poderes, pero por otro lado, en el fondo estás sufriendo, porque estás llena de conflictos. Eso era lo que me pasaba a mí. Y la primera cosa, por ejemplo, que me llamó mucho la atención fue haber soñado la muerte de mi hermano. Y la muerte, el sueño fue así, lo voy a contar rápido. Llevan a mi hermano al hospital, lo operan de un tumor cerebral, y ese día de la operación, el doctor salió de la operación, dijo todo salió bien, se le retiró el tumor, vamos a ver qué pasa. Y yo tenía tanto miedo de que mi hermano se muriera, pero tanto miedo porque yo ya había perdido una hermana. Y fue un proceso para mí muy doloroso, donde viví una depresión muy profunda. Yo creo que cuando sentí mi primera depresión, o a lo mejor ya estaba siempre deprimida, pero en ese entonces el haber perdido a mi hermana para mí fue algo muy fuerte y era como que yo no quería pasar por lo mismo. Y ese día que yo llego y que me duermo, que no sabíamos todavía si era cáncer, si no era cáncer, solamente le habían retirado el tumor, yo tengo ese sueño donde estoy en casa de mi madre, en mi casa materna, y veo a mi hermana que baja del segundo piso por la escalera y está vestida de blanco, trae de la mano a mi hermano y yo voy corriendo detrás de ellos y le digo, ¿a dónde vas? Y ella voltea y me dice, ya nos vamos. Y yo le dije, no, espérate, ¿cómo que ya nos vamos? Y me dijo, sí, ya nos vamos. Mi hermano se va a venir conmigo. Me dijo,
mi hermano se va a venir conmigo. Así me dijo, él se va a morir y se va a venir conmigo. Y yo ahí como desperté gritando, no, o sea, y estaba mi esposo a un lado y yo me acuerdo que abrí los ojos y se me salieron las lágrimas, estaba llorando y yo empecé como a tener una crisis de pánico ahí y le dije a mi esposo, mi hermano se va a morir, mi hermano se va a morir. Mi hermana vino y me lo dijo, mi hermano se va a morir. Mi esposo me dice, no, estás mal, fue un sueño, que yo no, 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 y yo tenía esa certeza. Entonces, todo el proceso de que mi hermano estuvo enfermo, lo vi cómo se deterioró, es algo que me quedó como muy, y yo siempre con ese miedo en mi cabeza de que ya murió una hermana de cáncer, ahora mi hermano, todos en la familia vamos a morir de cáncer, y me dio una sensación muy fuerte y un miedo a morir. O sea, yo tenía un miedo a la muerte muy, muy fuerte, yo pensaba como qué me iba a pasar después de que me muriera, qué iba a pasar conmigo, a dónde me iba a ir. Después muere mi hermano y ahí viene como la solución. Y ahí empiezo con los ataques de ansiedad, ya los tenía, lo que venía, pero ataques de pánico ahí es donde vienen. Cuando mi hermano muere es cuando y yo los empiezo a tener nomás de noche. Claro, por el evento, esto, el sueño que tuvo de mi hermana solamente en la noche. Yo me levantaba y brincaba de la cama así como bien asustada y lo primerito que hacía, no sé por qué, era correr al espejo y verme y ver que la que estaba en el espejo no era yo, sino era mi hermana la que había fallecido, como la despersonalización, que también tiene que ver con la constelación flotante. Entonces era como una sensación de cosas raras. Eh, le hablé con mi esposo, hablamos con un tío, mi tío me llevó a un hospital de neurología a la Ciudad de México a ver qué me estaba pasando, me pusieron aparatos porque era muy dramático, que no me voy a poner a contar todo porque pero básicamente dijeron que, a mí, que no era nada, que yo no tenía nada, que era un síncope nervioso. Era lo que me decían, que era un síncope nervioso. Ni sé lo que es eso, pero así me diagnosticaron con un síncope nervioso. Y me iban a empezar a medicar, pero yo nunca me quise tomar la medicación, nunca quise. Entonces, ya de ahí empezaron a venir otras cosas. Después de que me murió mi hermano, otra vez caí en una depresión muy fuerte, muy, muy fuerte. Y recuerdo un día yo estando, porque yo ya tenía no sé si tengo que decir esto, voces en mis oídos que me hablaban, obviamente, yo tenía voces. Yo un día estaba así muy deprimida, llorando, y yo me preguntaba, ¿es que eso es la vida? ¿Sí voy a vivir toda la vida? Y yo recuerdo que en ese tiempo sí estaba tomando medicación para la depresión, como unas 3 pastillitas, y yo me las puse aquí en la mano, y yo dije, así voy a vivir toda la vida medicándome, y las tiré, y me fui, y luego escucho una voz en mi cabeza que me dice, Sonia, prende la computadora. Y yo voy y prendo la computadora y prendo YouTube y así de la nada sale hablando a Deepak Chopra, que, bueno, que todas las personas que volamos lo debemos de conocer. Y ahí Deepak Chopra empieza a hablar de la meditación trascendental, que básicamente es una meditación budista, de poner la atención en el cuerpo y que si querías bajar miedos, ansiedad, y yo ahí de ahí me agarré como mi escape de la realidad, a meditar como loca. Y yo me di cuenta, la primera vez que medité, híjoles, como lo rápido que fue conectarme con, pum, como con algo adentro, que me daba una paz y una tranquilidad. Y yo dije, de aquí soy. Y empecé a meditar muchísimo, muchísimo. Era una cantidad de, como mi intuición se potenció a millón. Y yo podía ver las cosas a futuro, o sea, simplemente con verle la cara a la gente era como que yo decía, esta persona está pasada, o sea, era impresionante, la verdad, pero en el fondo yo seguía mal, o sea, yo no estaba bien, sabía como más de los demás, pero no sabía tanto qué estaba pasando conmigo. Y, y de una vez lo que me llamó mucho cuando empezó a meditar, por ejemplo, empecé como a recordar muchas cosas. Yo llegué aquí a Estados Unidos en el 2000 y en el 2001 se caen las Torres Gemelas. Y yo siempre, siempre empiezo a recordar mis sueños, todos mis sueños. Cuando las Torres Gemelas se cayeron, yo vivía en México, yo ni siquiera me había venido para acá. Pero yo siempre tenía ese sueño de unos aviones que llegaban y empezaban a tirar cosas. Entonces yo volteaba al cielo y yo veía que la gente se caía de los aviones, así como que se aventaba y yo, a mí me daba un miedo, iba yo, siempre era en mi barrio donde yo vivía, y me daba mucho miedo, yo me iba y me escondía a una tienda de abarrotes que estaba ahí, que me daba mucho miedo la tienda de abarrotes cuando yo era niña porque era muy oscura. Aparte, el señor era medio perverso.
y me daba, yo me iba y me metía ahí, y yo esa sensación de miedo, luego me despertaba y yo decía, otra vez este sueño, otra vez este sueño. Cuando se caen las Torres Gemelas y que yo estoy aquí, que lo vivo, y esa sensación de miedo y de certidumbre, de ese panorama gris en toda la gente, y decía yo, ahí fue donde yo dije, claro, este es mi miedo. Y ahí empiezo a conectar muchos sueños que me hacían realidad, y le comento a mi hija, ella me regala un libro, que es un libro que se llama, creo que las personas se llama Silvia Brown, que empieza a hablar del significado de los sueños. Y ahí cuando leía yo el libro, lo leí como unas 20 veces y conecté con un montón de sueños. Después, eso es un proceso que yo para poder entender y vivir, y es que como fue mi primera etapa de flotante, como muy despegado los pies de la tierra y creyendo que existían otras cosas, otras realidades, pensando, de repente me puse hasta muy megalómana, porque de repente también era como esa sensación, se me hacía muy fácil salirme del cuerpo, cerraba los ojos y me proyectaba fuera del cuerpo, y yo me proyectaba donde yo quería. Muchas veces hasta yo decía, voy a visitar a mi mamá. Y como aquel entonces en aquel entonces yo no estaba, no tenía documentos legales para salir del país, como que sufría yo mucho porque no podía ir a darle un abrazo a mi mamá. Entonces, en mis viajes es como yo decía, voy a darle un abrazo a mi mamá. Y yo iba y la abrazaba y me quedaba ahí mamá y le daba, y según yo la abrazaba, y pues yo creo de una manera muy sensorial, yo sentía su abrazo, que estaba ahí con ella. Y lo curioso es que al siguiente día mi mamá le decía a mis hermanas, ay, ayer soñé que Sonia estuvo aquí y que me abrazaba. Y yo era como que, wow, es que sí pasa. También pasó muchas veces que en mi trabajo se perdían cosas, y yo como que en la noche me quedaba con esa sensación, ay, yo voy a saber dónde estaba, y yo me desprendía del cuerpo, hacía un viaje astral, me movía y iba, encontraba lo que se perdía y lo dejaba ahí a la vista, como que. Y otro día yo llegaba y pues la cosa no estaba ahí donde yo supuestamente, pero yo sí sabía dónde estaba porque ya lo había visto en mi viaje astral. Iba, lo buscaba donde estaba y la encontraba. Y de repente mis jefes me decían, Sonia, ¿de dónde lo sacaste? Y yo le decía, o sea, es como cosas que a la vez me daban miedo, porque sí me daban miedo y como que no tenían explicación. Y siempre, siempre todo era así como en mis meditaciones, en mis viajes astrales. Otra cosa que me pasó también que me causó mucho, mucho sufrimiento, que es una como de las primeras cosas que como que yo dije, no, no, ya esto se está saliendo de control, fue cuando una vez me habla mi hermana mal, llorando, y me dice, estaba estudiando Reiki, yo también estudié Reiki, todas las cosas esas holísticas, y me dice que dentro del Reiki, la persona que estaba haciendo el Reiki le había dicho que la había visto ella llorando sobre un cajón, un ataúd, y mi hermana me dijo, Sonia, es mi mamá, y yo así como que me quedé así como un poquito en shock, y le dije yo, no, no, espérate, no es mi mamá. Le dije, voy a ver quién es. Y yo simplemente me retiro, cierro los ojos, hago una respiración, y dentro de mi cabeza yo me pregunto a mí misma, ¿es mi mamá la que va, la que va a morir? Y la respuesta es así, no. Yo, entonces, ¿quién? Y la respuesta fue un sobrino. Eso estábamos ya como a finales, más o menos, finales de enero, era como principios de febrero, porque yo acababa de regresar de México, era como principios de febrero. Y la respuesta fue no, un sobrino. Y yo así como que hasta ahí ya, y yo ya le llamo a mi hermano, ¿sabes qué? No, fíjate que no, no va a ser mi mamá, que un sobrino, y quién, así como que nos pusimos, ¿no? Pero resulta que a los exactamente, ay, pero sí le dije, yo pregunté ahí cuánto tiempo, y la respuesta fue en 4 meses, así. Y sí, exactamente a los 4 meses muere la hija de mi hermana. Pero para esto también algo que me causó como algo muy extraño, que cuando yo fui en diciembre y la vi a ella, yo entré a casa de mi hermana y ella venía bajando las escaleras, era una mujer hermosa, muy alta, o sea, ella venía bajando de las escaleras, y, y yo estaba sentada en el comedor, y las escaleras de la casa de mi hermana dividen la salida del comedor. Yo estaba sentada en el comedor
y yo volteo a verla que venía bajando las escaleras y yo veo como que ella venía, no sé cómo explicarlo, como si trajera una sombra rodeándola, una sombra negra, pero esa sensación que yo sentí, pues no me gustó, me dio miedo, desconcierto, y yo le digo, Dani, se llamaba Dani, y le digo, Dani, no me gusta lo que te veo, mija, le dije, hay algo que no me gusta, y, o sea, y siempre me quedé con esa sensación, y por qué es lo que le vi a Dani, qué es lo que Dani tiene, y me quedé con esa sensación, y a los 4 meses, como Dani muere, y a mí eso me causó una cosa tan tremenda en mí, un, una explosión de emociones, sensaciones, renegué de todo, es como de que para qué me sirve esto si no pude prevenir la muerte de mi sobrina. Yo ya venía estudiando lo que es la biodescodificación, la neuroemoción, todas esas churradas. Me sentí muy, bueno, perdón, pero no quiero decir que no sirva, ¿no? Pero era como algo que como que me había sacado mucho de mi zona de confort y luego ahí yo empiezo a soñar mucha agua, mucha agua. Y el agua bajaba de todos lados, o sea, yo estaba como, y bajaba mucha agua, mucha agua, mucha agua. Y yo me veía remando en el agua y a veces yo me veía parada arriba de una roca y viendo agua por todos lados. Y como yo ya también yo practicaba un poquito el sueño lúcido, era como despertarme dentro de mi sueño y decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo me despertaba dentro de mi sueño y yo volteaba a ver todo esto y yo me preguntaba a mí misma, Sonia, ¿qué sientes? Y yo decía, miedo, siento miedo y siento mucha, ¿cuál es la palabra? Mucha como desolación, como mucho, como que no entendía lo que estaba pasando. Y yo le decía a mis amigos, a mi esposo, a mi hija, algo viene que va a impactar al mundo, que nos va a causar mucho miedo. Y justo después de la muerte de Dani, viene como la pandemia. Y cuando llega la pandemia, yo, esto era. Y así es como que me pude adelantar a muchas cosas, a muchos sueños. Eso me creó una crisis muy, muy fuerte, muy fuerte. En la pandemia obviamente fue como la epicrisis más grande, porque ahí me puse bien conspiranoica. Y ahí fue cuando yo empecé con ya se me habían quitado los ataques de pánico, porque con la meditación y eso como que me los tenía dormidos, como que me los tenía. Pero cuando viene la pandemia que me pongo así muy, muy conspiranoica y a pensar lo peor, en realidad estaba muy mal, empezaba con ataques de pánico, ataques de ansiedad, migrañas fuertísimas donde vomitaba, este, no tenía paz, estaba súper intranquila, me sentía muy mal y ahí es donde dije yo, no, 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 esto no puede seguir así, yo tengo que buscar ayuda. Y ahí fue donde hubo una cosa que yo escuché un divulgador que simplemente dice esto: para las personas que están causando conflictos por la pandemia, dice, quiero que sepan que los que están a favor y en contra están causando conflictos. Son dos conflictos son dos caras de una misma moneda, dice él. Y ahí es como que, pum, me cayó el 20, ya, ya. Y dejé de ver como todas las cosas que estaba yo viendo, las dejé de ver de así de tajo. Y ahí pues cuando me empecé a sentir mal, porque obviamente eso interpretó mi psique como una solución, y fue cuando me empecé a sentir bien mal. Y yo ahí fue cuando contacté con Dani, cuando yo a quién, con quién, con quién. Y me llegó así como un milagro. Empecé a hablar con ella y Daniela nunca, nunca voy a olvidar cómo ella empezó. O sea, es como que Daniela apretó, a- a- Dani tiene esa particularidad, las personas que han tomado asesoría con ella, sabe apretar la tecla exacta, y fue lo que hizo conmigo, ella supo apretar la tecla exacta. Y ella empezó así, me dijo, Sonia, háblame de tu infancia. Y ahí fue cuando, ¡fum!, como que yo ya estaba lista, ¿no? Como ya estaba, ¡fum!, como me desbordé. Y la manera que Daniela me llevó, me llevó, me llevó, me llevó, me llevó, el haber hablado con ella,
el que ella me haya explicado mis conflictos, el acompañamiento que después me dio, fue básico, o sea, fue básico. Para mí fue esto lo voy a decir, pero yo creo que fue una cosa de vida o muerte, porque yo creo que sin darme cuenta yo solucioné conflictos duros, que a lo mejor yo no estaba preparada para solucionarlos en ese momento. Como fueron así de tajo, Daniela me hizo un tapping, el haber hablado con ella, y creo que después de eso, sí, bueno, que no voy a hablar de eso para que la gente no se asuste, porque no es necesario, no es necesario, hay que tener precaución, pero la necesaria, no es necesario que nos asustemos ni que pensamos que la experiencia de una persona va a ser la misma. La mía fue muy particular por lo intenso que yo viví esas cosas, pero esa particularidad sí estaba yo muy acentuada, mi constelación flotante estaba muy acentuada en muchos aspectos, porque también conjunto con la constelación uh, posmortal y la necesidad de estar con mis hermanos muertos, me llevó pues eso exactamente lo que dijo Dani, a cruzar portales. Y para mí era muy fácil conectarme con la gente muerta. Entonces la gente venía, me traía mensajes, yo los daba. Era una locura. Y digo que era una locura porque de verdad lo hace mucho, te hace mucho perder la realidad de tu vida, de tus cosas, de tu día a día. Te subes dentro de una nave y esa nave, si no aterrizas, te lleva más lejos, más lejos, más lejos y las cosas se empiezan a salir de control. Se empiezan a salir de control. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar la medicina germánica, me doy cuenta de que, híjoles, en todas las constelaciones que yo estaba y en todos los conflictos que yo estaba, y empiezo a trabajar bien duro en eso. Que muchas veces Dani se enoja porque, no se enoja pues, no es la palabra, porque no sé, ella no se enoja, pero yo creo que yo soy muy atrabancada, ¿verdad, Dani? Soy muy atrabancada, entonces ella me dice, ¿cuál es? Sí me ella me, enojo, pero no me ven enojada. sí, ella me dice, Sonia, ¿cuál es la prisa? Y yo le respondo, ¿y cuál es la pausa? Porque yo tengo como diestra, como que las cosas, diestra masculinizada, como que las cosas en caliente, ¿no? Pero no es la manera, la verdad que no es la manera, no hay necesidad, es como que ir despacio, a lo mejor sin mi prisa, sin prisa, pero sin pausa tampoco, ¿no? Como que ir caminando Es despacio, ir que es un ritmo, ¿no? Porque como tú dices, siendo diestra, eres principalmente maníaca y masculinizada primero el rato de tener un conflicto, ¿no? O sea, eres de fábrica, las mujeres diestras son más femeninas, digamos, pero el rato que tienen conflictos se masculinizan y eso tiene el sentido de que, bueno, actuamos y resolvemos, ¿no? Pero es como que ya, 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 ya. Y en cambio yo que soy zurda, de fábrica soy mujer igual, pero quizá un poquito menos femenina, por así decir. Me da depresión, me feminizo. Y en cambio estoy despacio, lento. Es como que espero, me tomo el tiempo para procesar las cosas y la vida se me viene encima a ratos. Entonces a veces Sonia me empuja. Yo la freno y ella me empuja porque es necesario un ritmo. O sea, no estar ni parados todo el rato ni acelerados todo el rato, sino acelerar cuando es necesario y frenar cuando es necesario. en conclusión, los extremos no son buenos. O sea, hay que siempre estarnos manteniendo como en equilibrio y sobre todo como esa parte de estarnos escuchando. Yo muy seguido me pongo muy volante, ¿no? Y yo pienso por mi experiencia, y yo hablo solo de mi experiencia, lo que yo he vivido, sigo teniendo esa ventana telepática abierta, sigo teniendo esos superpoderes, como se dice, pero los tengo con una llave, digo yo ahora, como que accedo solo cuando yo tengo la necesidad de accesar y de una forma con conocimiento de causa de lo que es. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando alguien va a morir, yo empiezo a ver sombras. Inmediatamente digo, ok, alguien se va a morir.
Y antes me obsesionaba con eso y hasta que empezaba y descubría quién se iba a morir. Ahorita veo sombras, como a ver, Sonia, eso es la constelación paranoia. Analízate dónde estás situada y fíjate si tienes activada la constelación paranoia. Y a veces me doy cuenta que sí es la constelación paranoia y pongo atención en eso y a veces que de repente digo, no, no conecto como que es con la constelación paranoia y viene que de repente muere alguien. Cuando murió mi mamá hace un año, tuve ese acceso consciente otra vez a mi ventana telepática. Entonces tengo ese sueño donde mi madre viene y yo ya identifiqué que cuando alguien me venga a decir, Sonia, ya me voy, es porque la persona se está despidiendo de mí. Yo tengo ese sueño donde mi mamá me dice, Sonia, ya me voy, y, y yo en el sueño le digo, no, madre, no te vayas. Le digo, espérame, yo voy a ir a visitarte, no te vayas, espérame. Yo acababa de regresar de México, pero regresé otra vez y yo estuve con ella una semana y estuve ahí toda esa semana con ella. Ya sabes, no me gusta rezar, a mi mamá le gustaba todos los días y mamá, ¿quieres vamos a rezar? Dice a mis hermanas, pero si a ti no te gusta rezar, le dije, pero a mi mamá sí, yo lo voy a acompañar. Entonces, estuve como toda esa semana ahí, pero yo ya me daba cuenta como que en ese cuerpo ya mi mamá no estaba ahí. Y regreso yo más o menos como a la semana, regreso otra vez a México y a la semana muere. Y lo chistoso es que por eso es como digo, como si activan todas mis antenas, todo se activa. Antes de que yo recibí, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp como todas las familias, me imagino, cuando me dan el anuncio de que o sea, de que mi mamá muere, yo empiezo con un zumbido en el oído fuertísimo, una tinnitus en el oído izquierdo fuertísimo de la nada. Ahorita puedo pensar y sé dónde estaba y en el momento donde estaba. Y me acuerdo que empieza, y yo dije, ¿qué es esto? Y de repente voy hacia mi bolsa y abro mi celular y ahí estaba el anuncio de mi hermano, ¿no? Que dice, el anuncio era así, familia, mi mamá se nos adelantó, este, solamente el mensaje era así, ¿no? Y ahí empieza mi oído izquierdo casi a reventarse, pero ya se había anticipado antes de lo que pasara. Y ya voy yo con mi jefa y le digo, necesito irme. ¿Qué pasó, Sonia? ¿Qué pasó? Y como yo también ya le había dicho a ella, le dije, Alison, voy a ir a México porque, fíjate que soñé que mi mamá fallecía. Entonces voy a ir a México, me dice mi jefa, no, sí, sí, Sonia, vete, me dice, vete, porque mi jefa siempre me dice, Sonia, tú me asustas, dice, pero de buena manera, me dice siempre así, porque yo siempre es como que me dice, a veces me asustas, porque es como que, no sé, pero particularmente con mi jefa, como que siento que le puedo leer la mente. O sea, es como que, y me dice, Sonia, tú me asustas, me dice. Entonces me dice, vete. Entonces cuando yo regresé, este, y ya le dije, cuando yo le dije a ella, Alison, mi mamá falleció y me tengo que ir a México, ella me dice, Sonia, qué loco, tú me lo dijiste, qué loco. Entonces así como que a mí esas cosas ya no me sorprenden tanto, ya no me pegó tanto esto, porque ya entiendo por qué ya estaba yo con la medicina germánica, no, no llevaba los pasos que llevo ahorita, pero sí ya entendía, entonces ahí ya como que me quedó muy claro de que se nos queda esa ventana abierta y que yo puedo accesar esa ventana, pero con conocimiento y con responsabilidad y bajando los pies de la tierra. El haberme dado cuenta de mi constelación flotante, pues es eso, es como la combinación flotante con todas las demás constelaciones de una manera, esto lo voy a decir bajo mi responsabilidad y desde mi experiencia, te puede llevar a vivir una psicosis. ¿Estoy mal, Dani? Sí, o sea, cuando empezaste tú a contar todo, ¿no? Yo pensaba, en ese momento cualquier médico te hubiera dicho hasta capaz que tienes esquizofrenia porque escuchas voces. Entonces, la psicosis es básicamente cuando perdemos el contacto con la realidad, ¿Y te que acuerdas? De, traducida a germánica, perdón, es cuando estamos con conflictos, constelaciones fuertes, ¿no?
Y te acuerdas, Dani, cuando yo hablé contigo, que hasta me daba pena decirte, porque te decía, es que vas a pensar que estoy loca. Es que ¿te acuerdas? Y es que es otra locura, pero vas a pensar que estoy loca. Una de las cosas que es lo último que voy, o sea, que son un montón de cosas, intuiciones, era como que todos mis sentidos una vez íbamos en carretera, yo iba a otro estado, íbamos en carretera y de repente, y eso yo no estaba dormida, mi esposo iba manejando y iba hablando con él y de repente es como una alerta en mi cabeza, y yo le digo a mi esposo, párate, 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 párate. Y mi esposo me dice, ¿qué traes? Y yo le digo, párate, párate, párate. Algo va a pasar, pero así con una histeria, con una locura, y mi esposo se sale de la carretera, se para y en ese instante, en cuando se para, me entra una llamada al celular y me dice mi hija, mamá, mamá, alguien está tratando de abrir la puerta. Y yo ya le dije háblale a tu tía para que llamen a la policía. Pero es así como después, y yo, ¿por qué lo supe? ¿Por qué lo supe antes? O sea, era como, y la última cosa, cuando yo tenía ese miedo a morir tan grande, la verdad que sí tenía mucho miedo a morir y qué va a pasar cuando me muera y voy a morir de cáncer como mis hermanos y voy a morir en un hospital y me van a poner quimioterapia o sea, era mi miedo. Yo estaba con la constelación tan fuerte que ahí es cuando ya pasa la epicrisis, Dani, ¿cómo se le llama? Aquí la anoté porque no quería que se me fuera a olvidar. Mm, la convulsión estática, ¿sí se llama así? Eh, Estaba yo meditando y yo solamente hacía una meditación de diafragma, o sea, elevaba mi vientre y lo soltaba, elevaba mi vientre y lo soltaba. Y ya, pues ya como con tanta práctica, tanta meditación y con tanta masa de conflicto de la constelación, era como que a mí me ponía constantemente en un éxtasis, en una sensación de vivir fuera del tiempo y del espacio, y me sentía que flotaba, y me sentía con una felicidad, y era como mi escape de la realidad. El meditar fue mi escape de la realidad. Pero una vez meditando, y yo tenía una música, me gustaba mucho ponerme una música me gustaba mucho el sonido de las ballenas cuando están pariendo, hacen un sonido como, mucha gente le da miedo, pero a mí me gustaba el sonido de las ballenas cuando están pariendo, ¿sí se dice así? No, apareando, cuando están apareando, hacen como un sonido bien así muy, como, no sé, como un hueco así, a mí me gustaba, yo con eso meditaba y yo me sentía como parte del agua, bueno, iba a decir que era una locura, ¿no? Pero no era una locura, era mi constelación. Y ese día yo empiezo a respirar y empiezo con una respiración de diafragma y yo inhalaba y exhalaba. Cuando hubo un momento donde yo inhalé y se empezó a abrir como un vórtice y empezó a girar, a girar. Y yo tal escuchaba el y fue cuando de repente todo mi cuerpo físico, yo lo vi entrar ahí y bajó como por un cubo y de repente hizo una explosión. Y yo exploté en luz, yo exploté en luz y yo dije, fue una sensación de muerte, pero de muerte feliz, es decir, esto es Dios, esto es Dios. No estoy en ningún lado, pero estoy en todo. Estoy en el universo, en las aves, fue una sensación que yo caminé sobre las nubes, yo creo, no le quería contar a nadie porque dije, me van a decir que estoy loca. Entonces era una sensación, y Sonia, ¿qué tienes? Y yo así como que enamorada de la vida, enamorada de los pájaros, de los árboles, veo auras, o sea, y yo así pues, y ahí ya que es como entra como mi segunda etapa de entender qué fue lo que pasó, preguntándole a maestros, preguntando, y todos me decían unas churrerías, que rompiste la Matrix, que, que volaste un Merkaba, que eres un ser de luz especial, y ay, la megalomanía, todo lo que daba, ¿no? Y ya después, cuando
yo entiendo mi constelación, pues aterrizo, porque yo la leo y es tal cual y yo, wow, o sea que esto es lo que me pasó, esto es lo que me pasó. Pero les voy a contar que también yo no sé si se lo conté a Dani, que después de ahí, de esa sensación de vivir esa convulsión estática, si se dice así, estática, que me hizo vivir y entender desde algún lugar yo lo percibí así, no digo que es la verdad, o sea, no digo que es lo que yo percibí en ese instante, que la muerte no existe. Y es como que le perdí el miedo a morirme. Y dije, pero si la muerte no existe, la verdad lo que mejor te puede pasar es esto, porque conectas con Dios, la muerte no existe. Y de ahí, pum, se vino una solución a morirme. Y duré muchos días dormida sentada de la bronquitis que me dio, porque se me vino una bronquitis y yo tosía y tosía y tosía. Y mi esposo, Sonia, que se llevarte el susto, y yo, se me va a quitar, se me va a quitar, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Fíjense, en la constelación volante yo sabía que cómo, o sea, como si yo soy un ser de luz y soy Dios, ¿cómo me va a morir? Yo se me va a quitar, se me va a quitar. Algo dentro de mi cabeza me decía, tranquilízate que eso va a pasar. Y sí, la verdad que siempre he sido muy mala pero a los doctores, no me gustan. Es como que, entonces como que siempre he pensado que lo mejor es como que estar, como yo, como hacer las cosas por mí misma, que no lo hagan. Yo no lo recomiendo. Siempre busquen ayuda, siempre busquen ayuda. Y afortunadamente esa ayuda fue la que me llevó a aterrizar, bajar los pies a la tierra, poner cartas en el asunto, hacer un montón de cambios, resolver un montón de cosas, hacerme muy responsable de mí, de mi propio proceso, estudiar, 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 estudiar. Sigo estudiando, todos los días estudio, todos los días aprendo, todos los días me caen veintes. Y creo que es algo sin fin, pero sí creo, esa es mi opinión, sí creo que a cada ser humano hay algo que nos sostiene desde adentro, desde una parte muy espiritual, pero lo tenemos exactamente eso, que eso está en otro plano y en otro lugar, y utilizar esas cosas para reforzarnos, para tomar responsabilidad, para bajar los pies a tierra, para hacernos cargo de nosotros, para tomar responsabilidad, para pedir ayuda. Si estamos pasando por un proceso biológico y nos está dando miedo, pidamos ayuda. Este, Saber en qué parte del programa estamos, cómo lo, cómo podemos, qué es lo que podemos hacer desde nuestra cabecita, como yo digo, quitarnos ese miedo, porque siempre hay, a mí también me dio mucho miedo cuando empecé con las epicrisis, después de haber terminado con Daniela esa sesión, a mí me dolían hasta las pestañas, me dolía todo, picones en la espalda, eh, dolor de hueso, la cabeza, un dolor aquí en las sienes insoportable, acá atrás, a mí me dolía todo. Yo decía, mejor me hubiera quedado como estaba, porque me dolía todo. O sea, y fue un proceso que no fue de la noche a la mañana. Fueron como 3 meses. Fueron unas dolencias de huesos, de dolor de cabeza fuertísimo. El dolor de cabeza me duró como 3 meses. La parte de frente, la parte de atrás, el cuello. Aquí sentía como que me jalaban así, así como, uy, como que me jalaban aquí, como donde están los arcos branquiales, como que me jalaban así, uy, ¿qué es esto? Yo, que la cara me tronaba, que el ojo me brincaba. Yo decía, yo decía, pues, yo decía, si ya me voy a morir, me voy a morir. O sea, Entonces yo le digo a mi hija, estoy pasando por un proceso, es una fase de solución, yo lo entiendo, pero no sé lo que vaya a ocurrir. Mi hija me dice, me dice, tú estás loca, mamá, me dice. ¿Cómo te metes en esas cosas? ¿Cómo que te puedes morir? Digo, es un proceso biológico. Yo desde lo que entendía, no te dé miedo. Le dije, te voy a conectar mi Apple Watch a tu teléfono por cualquier cosa, voy a dormir con él, y no, cualquier cosa, llama al 911, le dije, porque yo no sé lo que pueda pasar. La verdad que yo entendía
mis epicrisis las entendía y yo, o sea, podía pasar. Dije, si pasa, pasa. Entonces un día me pongo a meditar y logro accesar como, porque aparte por mi constelación flotante es muy fácil para mí accesar a esos estados, no sé cómo llamarles, de conciencia superiores, pero es como que yo me conecto rápido conmigo y escucho esa voz en la cabeza que me dice, Sonia, ¿estás lista? Y yo le digo, en ese entonces yo tenía 48 años. Me dice, ¿estás lista? Y yo le digo, ¿estoy lista para qué? Y me responde otra vez, llegó el momento. Y yo le dije, pues si me vas a dejar elegir, no estoy lista, no me quiero ir, no todavía, no estoy lista. Y ahí o sea, salí de mi meditación y es como que, wow, esto me pasó a mí, no estoy diciendo que sea la verdad, pero dije, wow, me están dando a elegir. Y curiosamente yo siempre le decía a mi hermana, antes de que yo supiera de la medicina germánica, yo le decía a mi hermana, yo no voy a llegar a los 50, yo me voy a morir antes. O sea, siempre lo decía. Cuando yo estaba pues, siempre lo decía. Mi hermana me dice, ¿pero por qué dices eso? No sé, algo dentro de mí me dice que yo no voy a llegar a los 50. Pero más sin embargo, pues no sé si fue la vida que me dejaron elegir y aquí estoy. Y ya no voy a hablar más locuras porque ya hablé muchas. Pero básicamente esa es mi experiencia, la quiero compartir, ojalá les sirva. Ese es pues un testimonio de que sí se puede, de que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, que si estamos teniendo muchas ideas y no las estamos llevando a cabo, estamos flotando, de que si estamos procrastinando, estamos flotando. Y, y no, yo no les digo que hagan las cosas atrabancadas como las hice yo, pero sí pueden aprender y, a ver, y darse cuenta de las cosas. ¿Cómo? Con el conocimiento. Estudien, tomen asesorías, pregunten, véanse a ustedes mismos, obsérvense. Pues ya es todo lo que les quiero decir. Que hable Daniela ya, ya me cansé. Gracias, Sonia, por todo lo que has compartido y quería tomar un poco de acá eh, lo que estaba preguntando Marilis aquí en el chat, que decía, estoy comprendiendo que esta constelación no se elimina del todo, solo que la entiende y la canaliza con responsabilidad. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Esta, esta ventana telepática, no todos que tienen la constelación Flyer se les activa esta característica especial. ¿Será por el matiz del DHS especial? Siento que bueno, que estoy escuchando a Patita. No sé quién es Patita. A ver, bueno. Y dice Pablo, la ventana telepática se activa con la constelación frontal. Ya, lo que pasa acá es que tenemos una combinación de muchas cosas, ¿no? Acá pusimos como tema principal la constelación planeante, pero realmente es una combinación de un montón de cosas. Una cosa es todo lo frontal y otra cosa es volar y se combinan las dos cosas y entonces, por ejemplo, eh, tenemos que tomar muy en cuenta el sentido biológico de estas cosas. El sentido biológico de todo este tema de sentirse pues como fuera de la realidad, poder predecir cosas, desarrollar la intuición, elevarse de lo que está pasando, etcétera. Todo, como en todas las constelaciones y en todos los programas, tiene el sentido de ayudarnos a sobrevivir. Entonces, si la persona se ha sentido sobrepasada por lo que está pasando, es un poco como que ya no hay dónde más escapar, entonces toca escapar al espíritu prácticamente, por decirlo de cierta manera. ¿No? Entonces, y es algo que pareciera que son como superpoderes, porque en realidad es algo que se puede activar en todos, o sea, no es algo único, sino que se activa más o menos según la necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sonia tenía también esto de la paranoia, que veía sombras. Ahí tenemos el miedo por detrás. La constelación auditiva, cuando recibía algún tipo de noticia, o también como instrucciones. Ahí cuando hay gente que le dicen que tiene esquizofrenia, lo típico es, pues,
la característica que hace que le diagnostiquen es esto de escuchar voces. Y si, por ejemplo, hay personas que se les combina con la constelación agresiva, las voces les dicen, por ejemplo, mata a tu vecina, ¿no? Cosas así, y lo hacen y ahí pasan crímenes, porque no estamos aquí hablando de lo que está bien o lo que está mal, sino lo que la persona en ese momento siente que es lo único que puede hacer para sobrevivir y no encontró otra salida, ¿no? Entonces a Sonia le ayudó, por ejemplo, o sea, es que todos estamos conectados con este todo que es difícil de definir y a todos les debe haber pasado alguna vez que siguieron su intuición y de alguna manera, aunque no tengan tan fuerte quizá o hayan tenido estas constelaciones, todos tenemos, sino que se amplía esto, ¿no? Que se abre la compuerta, digamos, y nos elevamos del plano físico y poder seguir esas instrucciones puede ayudarnos, ¿no? A encontrar algo que necesitamos, a tratar de anticipar algo que va a pasar, no necesariamente porque vamos a poder evitarlo, ¿no? Como lo que pasó con Sonia, con, por ejemplo, la muerte de su sobrina, que ella se puso muy mal y que decía como que, ¿para qué me sirve saber si no lo voy a poder evitar? No, no es tanto que se trate de que lo tengas que evitar, sino que te prepara para que no te impacte peor, no a que pase de golpe, digamos, ¿no? Sino que ya estás un poco, como que eso ayuda, el poder predecir cosas ayuda a que de alguna manera ya no te tome tanto por sorpresa. Entonces ahí sería un poco como que el suprasentido. Bueno, lo de la ansiedad, el miedo a morir, que básicamente empezó, me corrige si me equivoco, Sonia, cuando tú eras pequeña y pasó lo de tu hermana, ¿no? O sea, cuando murió Ajá. tu hermana. Yo creo, ¿Dónde más crees que se originó el mm, miedo a morir? yo creo que eso viene desde el vientre. Ujú, Ujú. O sea, se ha ido como, es como que la vida me iba pensando, ¿no? Como me iba poniendo ahí mis conflictos para que los viera, pero obviamente yo no sabía que así era como funcionaba. ujú. Pero yo creo que fue desde el vientre porque en algún momento que hice una hipnosis me di cuenta que era desde el vientre. Entonces sí se agudizó más, por ejemplo, con el miedo de que cuando mi hermana murió, no, yo no entendía por qué de repente, porque ella era una mujer sana, hermosa, de repente van y la llevan, que porque tenía un dolor en la columna, cuando regresa ya era cáncer, a los 2 años se murió. Y mi hermana en ese entonces tenía 23 años. Y yo nunca me pude imaginar que una hermana se muriera a los 23 años. Y sí me dio, o sea, sí me dio mucha depresión y me dio mucho miedo que me pudiese pasar a mí. Y después con mi hermano se agudizó más, ¿no? Porque de repente ahí la gente muy imprudente como que dice frases, ay, este, ya se murió una hermana de cáncer, hoy tu hermano. Es que en tu casa a todos hay cáncer, en tu casa lo sigue el cáncer y es como, ay, que en tu casa hay muerte, ¿no? Son como esos comentarios imprudentes que, o no, no que sean imprudentes, a lo mejor los tienes que escuchar para que te des cuenta que te están afectando, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero yo creo que sí, yo creo que se agudizó. La otra vez de niña se refuerza con la muerte de mi hermana, se agudiza más con la muerte de mi hermano y con la muerte de mi sobrina fue como el acabose, ¿no? Como ya, ya. Porque ella decía, ok, no voy a morir de cáncer, pero sí, sí voy a morir como mi sobrina, así de, ¿no? Y lo del vientre, ¿nos puedes comentar tal vez quizá cuál fue el impacto que Sí, sí lo voy a comentar. Yo cuando una vez me hice una hipnosis y igual, ¿no? Es como que, como estoy trabajando con la persona y me dice, ok, me empieza a hacer me empieza a hacer para entrarme al vientre de mi mamá, y en cuanto entro al vientre de mi mamá, yo digo, es que me cuesta un poco de trabajo, pero lo voy a decir, es como que mi percepción al menos era que mi mamá me quería abortar. Yo le dije, yo le decía, es que mi mamá me quiere abortar, y tengo miedo, yo no me quiero morir. Entonces, como decía, ahí ya venía eso, ¿no? De, de, de sentir, pues obviamente, pues mi mamá tuvo muchos hijos. Aquí, ¿quién va a querer tener tantos hijos y ocuparse de tantos hijos? Que en ningún momento lo digo en forma de juicio ni nada, es algo que yo he venido trabajando
de mucho tiempo y lo entiendo y creo que eso me hizo más respetarla y quererla y Y ver que todos los seres humanos desde que nos equivocamos, nos equivocamos desde ese lugar donde estamos. Y es que no sabemos hacer algo, otra cosa diferente, no podemos hacer algo diferente. Entonces, es por eso, entonces, desde ahí creo que desde ahí comenzaron mis miedos frontales, por eso siempre fui como un poquito mística, o sea, me adelantaba siempre desde niña, me adelantaba las cosas, hasta de repente era como que mis hermanas me tenían miedo, tú eres bruja, me decían. Entonces ya venía ¿qué es desde lo nacer. que pasó desde el vientre? O sea, cuenta como miedos frontales, Claro, fuerte miedo frontal y también amenaza o susto, tú siendo mujer diestra. Susto territorial, o sea, porque el territorio cuenta también como la propia vida, o sea, me están amenazando mi propia vida, tal vez entran en el vientre y me sacan de aquí o algo así. No es que el bebé piense eso, sino que en un instante se puede percibir eso. Entonces tú ya naciste como equipada para estar adelantándote a las cosas, digamos, malas que podrían pasar o pasarte, ¿no? Entonces ahí quizá respondería un poco a lo que decía Marilis, ¿por qué a unos sí o a otros no? O sea, tal cual, depende del matiz, de la intensidad, a qué edad. Entonces habrá personas que tuvieron esto más fuerte desde el vientre incluso, o más pequeñitos, con distintos matices en su conflicto. como dice ahí Dani, en todos los volantes o flotantes vuelan de manera diferente. O sea, yo volaba con todos mis conflictos, ¿no? O sea, mi constelación Aparte frontal, de todo lo otro que vivías, o sea, tenías algo de paranoia, se combinaba con eso, porque no todo el mundo que tiene paranoia ve sombras, por ejemplo, sino que se imagina que el vecino está hablando mal de él, por ejemplo. Depende del matiz, ¿no? Entonces, sí. como se combina con toda esta otra cuestión. Y otra cosa que yo quiero recalcar, por ejemplo, es eso que acabo de decir, que todos los volantes volamos de manera diferente. Por ejemplo, hubo un tiempo en que yo me puse, o sea, primero como yo empecé con la meditación trascendental, era como todo era yo, todo venía de mí, ¿no? Hubo un momento donde como yo empecé a estar con un grupo de personas y ahí había muchas personas, ay, que los hermanos mayores, que los pleiadianos, y también yo los veía, y yo los veía también, o sea, que es como que mi parte sensorial me va a reafirmar lo que yo estoy creyendo. O sea, eso es muy importante decirlo. Y ya después cuando entré muy conspiranoica, que tenía un amigo de que no, Sonia, que las entidades, también las veía. O sea, también las veía. Entonces es como que ahí eso es lo que yo digo, poner los pies en la tierra, que es verdad y que es mentira, pues ya sabemos desde lo biológico cómo funcionan todas esas constelaciones y ahí es como lo más importante que me hizo poner los pies en la tierra cuando yo leo esto, porque yo digo, claro, o sea, sensorialmente todo lo que tú piensas y en lo que te enfocas te va a dar tu percepción y lo que tú digas o creas es como que lo vas a vivir, nadie te va a decir que no es cierto, es por eso es que si estás diciendo que tú ves pleiadianos y te juntas con una persona que también los ve o que también está volante y que también está en esa onda como tú, pues todos los van a ver, es por eso es como que se reúnen los grupos, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, sin ofender a nadie, pero es como yo lo viví. Entonces, ahí no hay nada más que yo. Ahora yo digo, no hay nada más que yo. También quiero puntualizar, igual dentro de lo que preguntaba Marilis, y ya voy a leer otras cositas que han puesto, que si esta constelación no se elimina del todo. Y yo diría que, o sea, el objetivo no es eliminar la constelación, ¿no? Porque primero puede que no convenga o puede que realmente ya es como la persona se configuró incluso desde el nacimiento. O sea, además no es algo que está todo el tiempo, sino que está como latente y se activa o se pone en pausa, ¿no? Entonces, eh,
es una herramienta, digamos, es algo que, no, que va a servir en un momento, es un medio para un fin, digamos, que es en este caso la supervivencia, yendo más allá, la evolución, o sea, qué es lo que vinimos a aprender en esta encarnación o en esta experiencia, lo que sea. Eh, y no es tanto de qué es verdad o mentira, lo que decía Sonia, no, no importa tanto qué es verdad o qué es mentira, no es que vamos a debatir si existen o no los pleiadianos, Yeah. sino esas características y esa percepción y todo, ¿para qué te sirve ahorita? ¿Te está sirviendo para sobrevivir y evolucionar o te está sirviendo solo para evadir o para seguir repitiendo y repitiendo el mismo ciclo de cosas que ya has vivido y te estás quedando ahí? Eso ya es, no, yo no les voy a decir, tienen que hacer esto o tienen que hacer Dani, o estás tapando tu miedo. lo que eliges, claro. En mi caso, yo siento que justificaba todo eso, Ajá. mis miedos, mis propios miedos. O sea, es el yo enfocarme en eso no me dejaba ver mis propios miedos, no me dejaba ver mi propia realidad. Estaba flotando con las otras constelaciones, no bajaba a tierra. Y lo que pasa con todo este tema de lo espiritual, que como dije al inicio, no estoy invalidando, no estoy invalidando lo que cada uno crea, sino que ¿para qué estamos aquí? O sea, estamos aquí en esta experiencia terrenal con 5 sentidos para poder experimentar o tener experiencias. No puede que existan un montón de cosas más, pero el problema que suele haber es que las personas están enfocadas en eso, o sea, en que lo que va a pasar cuando nos vayamos de aquí o conectarme con la divinidad, todo que puede ayudar a la experiencia diaria, incluso a soportar, digamos, las dificultades, pero es importante aterrizar porque si no nos estamos perdiendo de lo que nos tocó venir a vivir, ¿no? Porque estamos aquí. Si estamos en el, bueno, quizá eso ya entra más en lo que es mi visión y mis creencias, pero yo pienso al menos que bueno, si Dios o lo que ustedes crean es todo, todo es perfecto, porque las religiones usualmente se enfocan en eso, ¿no? De que ya vamos a salir de esta vida y nos vamos al paraíso y todo va a estar bien. No, pero si estamos en Dios, que es todo, a la vez es nada, ¿no? Entonces, claro, no tienes necesidades, no tienes dolor, no tienes problemas, pero tampoco tienes experiencias. Entonces, estar aquí, en esta tierra, en esta experiencia, con los 5 sentidos, en este mundo polarizado que tiene día, noche, calor, frío, dolor, placer, es parte de la experiencia, ¿no? Entonces, claro que nos puede ayudar cuando la cosa se pone demasiado difícil, estos superpoderes, digamos, para ayudarnos un poquito. Pero al final del día hay que volver a poner los pies en la tierra para aprovechar incluso la experiencia que nos tocó. Bueno, voy a leer un poquito lo demás que han puesto aquí. A ver, Amarilis te preguntaba que cómo estás ahora, que en la actualidad eh, sigues teniendo las mismas percepciones, cómo estás hoy. ¿Cómo me siento ahora? Yo me siento feliz, o sea, feliz en el aspecto no volando, o sea, feliz con los pies en la tierra, ubicada, centrada. Sentí, de hecho lo sentí desde que a nivel evolutivo es como que di un salto, como se me hace más fácil las cosas, puedo solucionar más fácil las cosas. Uh, de por sí antes siempre he sido movida, ahora como que soy más, sí tengo mis intuiciones ahí porque ahí están, pero digamos que están equilibradas, ¿se puede decir, Dani? Pero ahí están. Cuando yo necesito saber algo, por ejemplo, yo utilizo mi llave que yo tengo. ¿Cuál es mi llave? Pues la capacidad que tengo para entrar a esos estados de conciencia y entro y a ver, Sonia, y ahí. Entonces utilizo lo que voy a sacar o la información que quiero o lo que quiero, pero yo camino, o sea, si me siento, por ejemplo, estresada, cansada un poquito, ya sé lo que tengo que hacer, voy, medito, respiro,
tengo un poquito mis sensaciones estas estáticas que me hacen sentir bien, que me dan como un poquito de chute a seguir el día siguiente, pero con los pies en la tierra. Yo ya sé que todo lo que está pasando alrededor habla de mí, que tengo que solucionar las cosas, que no hay soluciones mágicas, que no hay una fórmula mágica, que me siento bien, me siento muy diferente, me siento, a lo mejor este va a sonar un poco megalómana, pero me siento una mujer diferente, madura, muy confiada de mí misma, muy orgullosa de mí misma, porque pues pasar todo esto no es fácil. Me pude haber quedado ya acobardada o atravesar todo esto y bueno, yo dije, y ahorita me siento diferente con respecto a la muerte. Cuando pienso en la muerte, siento una gran curiosidad. Yo digo, y si de verdad fuera como esa explosión que tuve, que estamos haciendo un drama acá por algo que cuando nos soltemos vamos a decir, ay, qué bien se siente, ¿no? Qué bien se siente soltar todas esas cargas. Cuando mi madre muere, como yo tengo también esa facilidad de conectarme, yo le digo, ok, madre, le dije, ya te fuiste, este, quiero que me vengas y que me digas cómo fue. Entonces, mi madre viene y me habla y me dice, en un sueño me dice, ya Sonia, ya fue. ¿Cómo fue, mamá? Me dijo, fue como liberar una carga, así, me siento libre. Y yo, ¿estás contenta? Me dijo, sí, por fin solté la carga. Eso fue lo que ella me dijo. Yo me desperté así como que gracias, madre. Y ahí me dio un mensaje para mis hermanas y ya yo se los di. Pero en realidad ahorita es como mucha curiosidad, quiero seguir aprendiendo. Yo admiro mucho a Daniela, la verdad, yo la admiro mucho. Me gustaría un día ser como ella, que el nivel de entendimiento que tiene y la capacidad que Nada. tiene Daniela, voy a aprovechar para darle las gracias por la confianza y, y yo creo que ella no tiene idea de todo lo que a mí me ha ayudado. No tiene idea. Tú tampoco, Sonia, tienes idea de todo lo que me has ayudado. Y Ay, gracias. quiero mencionar también dos cositas que, bueno, por un lado lo de la muerte que mencionó Sonia, que bueno, en este tema de la nueva medicina germánica y todo, a veces estamos en esa búsqueda de cómo me quito el síntoma, cómo me sano, y incluso si pasan cosas desafortunadas, experiencias de personas que pues no han podido seguir, que han pasado por programas complicados y han muerto, que ahorita no voy a mencionar ese tema de las polémicas que han habido, en realidad también forma parte de un orden, ¿no? Quizá haya personas que se les complique mucho entender eso y digan, ah, no, pero es que es como que, o sea, tampoco es tan malo, ojalá que no utilicen esto en mi contra, pero tampoco es tan malo si es que no lo logras y te mueres, porque llegaste al final de tu experiencia. No digo que sea bonito pasar por el sufrimiento, todo, pero es como, digamos que la experiencia que te tocó vivir a ciertas personas llegó a un tope. Tuviste X cantidad de conflictos, incluso, digamos, ya pasas por una vagotonía muy difícil y ya, llegaste al tope de esta experiencia. Y no significa que fracasaste, sino que... Y entonces morir es liberarse de esa carga, no necesariamente hay que, no es que está mal, o sea, no es que hiciste nada mal al no poder sanarte, digamos. Es como que el objetivo no es la inmortalidad, sino aprovechar la experiencia y comprender la experiencia que cada uno nos tocó, al menos desde mi visión, ¿no? No sé si alguien malinterprete esto. Dani, y entender que nos guste o no, todos vamos a llegar a ese momento, nadie vamos a ser eternos. Sí, claro, entonces cuando estamos Entonces, en esto de las terapias y todo, es un poco como buscar llegar a una perfección, a una plenitud y tener una vida linealmente linda, feliz, alegre. Entonces, incluso muchos cuando van conociendo lo de la nueva medicina es como que sí, me cambió la vida. Claro que cambió la vida. Por ejemplo, ya no me preocupo si me da gripe, ya no tengo miedo al cáncer ni esas uh-huh. cosas. Por supuesto que ayuda, pero no significa tampoco que todo es arco iris y nubes rosadas, Y porque tampoco por es un pas experiencia es.
¿Cómo? Tampoco es un pase a la Eso no inmortabilidad. significa que ya comprendes y tienes que saber exactamente qué hacer y todo se va a solucionar siempre, o sea, incluso, o sea, en algún punto vamos a tener que morir. Sí, la pregunta de decir cómo me siento en esos instantes, yo, yo muchas veces me he dicho que estoy contenta hasta dónde he llegado, o sea, porque es que es un camino que yo vengo recorriendo por muchas cosas, muchas cosas, y llegar a la medicina germánica, y yo con esto yo digo, porque el leer las constelaciones, el entenderlas, yo recuerdo cuando empecé yo con Dani, que tiene el podcast ahí en su canal de las constelaciones, yo las escuchaba y las escuchaba. Y yo decía, es que yo tengo todas, es que yo tengo todas, las escuchaba y se las escuché yo como 100 veces. Y, y yo llegar ahorita a este lugar y estar así, estar, como dice Daniela, ya no le tengo miedo a una gripa, ya no le tengo miedo a una tos, ya no le tengo, es que tengo 3 años solucionando cosas. Tampoco es que, pum, no, son 3 años que van, ¿no? Que van así. Pero ya después, Sigues o dando sea, cuenta de más cosas. sí, de más cosas y yo, y esto otro, y esto otro, y es como que mi psique se ha desarrollado un montón, no sé si es la palabra decirme, mi psique se ha desarrollado un montón, este, me siento, voy a decir esta palabra, apta, me siento capaz, me siento fuerte, no, es como que mi percepción cambió otra vez, es como, puedo decir como que subí un escalón o sea, como que mi psique maduró. O sea, para las personas que pensamos que ya si no solucionas los conflictos antes de los 25 no maduras, pues yo creo que sí maduramos. Yo no creo que dejemos de madurar, porque cada cosa que vamos aprendiendo nueva es una conexión nueva, ¿no? A nivel neuronal. Entonces, no, es que seguimos aprendiendo todos los días. Y lo otro que quería mencionar rápidamente, porque me faltan mensajes, hay bastantes mensajes en el chat. Eh, Hablando de esto de poner los pies en la tierra, o sea, puedo decir que últimamente, sobre todo últimamente, Sonia me ha ayudado, por un lado, a poner los pies en la tierra y utilizó sus poderes, por así decir, planeantes para tratar de ayudarme a poner los pies en la tierra. ¿A qué me refiero? Yo estaba teniendo, voy a hablar del personaje, ¿sabes? Un poquito. Yo Estaba voy a, teniendo, Dari, un momento, yo voy a seguir escuchando, ¿ok? No más que pues yo voy a escuchar, aunque no vean mi, yo voy a estar escuchando todo el tiempo, ¿ok? ok, Que voy a empezar a manejar, pero yo voy a estar escuchando. ya, ok. Entonces, eh, en los últimos 2 años yo estuve teniendo contacto con una persona de otro país, más o menos. No, no era una relación sentimental propiamente, pero bueno, yo estaba metida, digamos, con esta persona, por así decir. Y le contaba a Sonia de esto, e incluso hablamos llegó el tema de poder incluso mirar la tomografía de esta persona, sus conflictos. Yo comentaba con Sonia de todo lo que hablaba con él. Y un día Sonia soñó que que me veía que yo estaba feliz, como que en pareja y todo, y yo le decía, pero es él, y me decía, no, no es él, no es él. Entonces era como tratar como que ella veía la realidad, digamos, o sea, a pesar de que estaba usando como sus superpoderes y estaba en el sueño, ella estaba adelantándose a lo que inevitablemente iba a pasar, que por más que yo tratara de construir una ilusión o de tener expectativas o de creer que le podía ayudar a una persona, etcétera, porque igual ahí donde me ven que he estudiado bastantes cosas, sigo recayendo en ciertas cuestiones de mi constelación y de creer que puedo salvar o llegar a una solución con una pareja, por ejemplo. Y Sonia podía ver esto y me decía, no, no, yo decía, es que Sonia es negativa, ¿qué tal? Y ella soñó eso, ¿no? Y después tuvo otro sueño que ahorita ya no me acuerdo, pero era como que siempre me mostraba que había esa barrera, que de hecho esta persona tenía una barrera, tenía la constelación del cerebelo y un montón más, que no era, o sea, no era para mí y no era él, que en algún punto
yo podría ser feliz, tener ciertas cosas, estabilidad, estar con una pareja, quizá incluso, bueno, sigo escéptica, pero Sonia me dice, no, 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 que sí, que ya. Y eso, entonces eso me ayudó en cierta parte a ir aceptando que tengo que poner los pies en la realidad y que no podía hacer eso que yo quería. Y fue tal cual, porque igual ya me di contra la pared varias veces y llegó un punto que incluso Sonia se sorprendió y dijo, oh, sí parecía que él se estaba abriendo, pero no, no, y eso ya lo vimos en los sueños que ella tuvo, ¿no? Entonces eso nomás lo quería comentar y bueno, ahorita Sonia se estaba yendo a manejar y voy a aprovechar para leer los comentarios que han dejado. Dice Ana, estoy muy planeante, hoy le robaron a mi hija y pude conectar con el momento y lugar preciso donde fue y cómo fue. Me contacté con ella y le comenté lo que vi, lo que sentí, lo que percibí, y me dijo, mamá, ¿cómo supo todo? Me sucedió exactamente lo que usted dice. Ven, entonces a Ana se le ha activado también esta cuestión. Bueno, Marilis ya le respondió, ahora dice exacto, constelación. Constelación auditiva con constelación de vuelo. Claro, se pueden combinar muchas, por eso el doctor Hammer decía que podían ser como hasta 500 constelaciones, o sea, se refería a las combinaciones o quizá más, porque se puede combinar y en un momento, incluso no es que uno va a ver siempre en una tomografía, por ejemplo, porque digamos que te haces la tomografía hoy y el día de mañana activas otra cosa o solucionas algo y eso va a cambiar. Claro que en un proceso, por ejemplo, de un cáncer, entre comillas, fuerte, sirve mucho para ver primero dónde están los focos, el tamaño, si está un edema, cómo está evolucionando, si ha habido raíles. Pero en estas cosas así de ir viviendo, digamos, se activa y se desactiva todo el tiempo y puede durar minutos y no necesariamente lo vas a poder ver después en una tomografía todo, ¿no? Bueno, Yoli dice, hola Dani, ¿dónde va a quedar grabado este live? Resueno con el miedo y ataques de pánico. Quisiera repasar nuevamente. Esta grabación la voy a subir en el canal y la voy a compartir en los grupos igual después para que la puedan ver y va a quedar ahí. Amarilis dice, lo he visto en hipnosis. Sí, la hipnosis te ayuda también a conectar con esas partes, ¿no? De ti mismo. Yo le dice, susto en el territorio desde el vientre. Uh-huh. Amarilis, ay, perdón, Amarilis dice, no me impacta tanto lo que sentía Sonia, me impacta más que se sucedieran en realidad las cosas que sentía y eso es cuántica, antenas telepáticas. Ah, dice Amarilis que si te entiendo, que no te impacta tanto lo que sentía ella, sino lo que podría suceder de verdad, ¿ya? Bueno, ahí Exacto. entramos al debate de qué es Que se sucediera exactamente lo que ella pensaba y a lo que ella pensaba. anticipadamente. Lo Porque que, no es que tengas la constelación, porque puedes tener la constelación y eres tú que siente eso, que ve eso, que escucha eso. Pero que en realidad pasara, sí tiene que haber otra cosa en la física cuántica, en la conexión que tenemos con nuestras antenas sensoriales o ese tema que tampoco he profundizado, pero sé que está allí y es otro campo porque estamos conectados con todo. Entonces, porque unos sí tenemos esa conexión, o algunos, porque yo no la tengo, pero que tengan esa conexión con el exterior y otros no. Entonces, ¿en qué constelación específicamente o en qué combinación específica tienes que estar para escuchar voces, para tener esa premonición, para qué qué tocas en el cerebro específicamente, qué espacio o qué punto para que te haga con esa telepatía, pues que te haga ser una persona con esa intuición? Esa es mi pregunta, porque no todo el que esté aéreo tiene esa conexión. Hay mucha gente aérea que no. bueno, yo diría que todos, pero no todos estamos muy conscientes de eso, o sea, todos estamos conectados, pero no nos damos cuenta de que estamos conectados, porque o sea, la Mm, realidad es que todos estamos conectados, pero esa conciencia se amplía. Por eso ujú. también es interesante acá ver que, o sea, cuando estudiamos todo esto, las personas dicen, ¿cómo hago para no tener conflictos? Realmente el conflicto es lo que te permite muchas veces tener esa experiencia y atravesar ese aprendizaje. O sea, porque
vivir es un conflicto constante, pueden ser conflictos pequeños o medianos o grandes. Entonces, en Sonia pasó desde el vientre y otras cosas que le fueron pasando. Depende de la intensidad y de la combinación. Por ejemplo, el poder como predecir algo y a la vez escuchar voces es la cuestión auditiva, ¿no? Miedo frontal y la amenaza territorial, ¿no? Entonces, es eso. Son las combinaciones que se van dando en un momento dado según el contenido. Entonces, no es que hay como una receta única, digamos, ¿no? A las personas que les pasa esto van a tener la conexión, sino que depende de qué tan intenso, pueden ser muchas cosas. Como tú decías también, Amarilis, al inicio que tú eres también planeante y todo, habría que hablar de tus experiencias. No soy planeante. Estuve en un momento de mi vida algo planeante, porque la situación era fuerte y buscaba solución afuera, o sea, buscaba algo de afuera que solucionara esos conflictos que yo tenía en ese momento de mi vida. Ujú. Entonces me Claro, puse muy planeante, buscando cosas fuera en otro orden de mi realidad, porque era algo como más espiritual, más esotérico, más, no sé, algo así, claro, entonces son momentos, tal cual, y experiencias. momento. En un momento tuviste eso y no a Sonia, para Sonia fue más fuerte o ha sido como más permanente por el tipo de experiencias que ella tuvo. Entonces tu experiencia es diferente, habría ahí que ver también. Pero Dani, como ella dice, se pone muy planeante. Para que te pongas planeante se tiene que activar la constelación. En esos momentos se activa. Ajá. Bueno, dice, ¿qué más? Escribiste, Marilis, te paso luego información de Pachita, una chamaca mexicana muy famosa de quien Jacobo Grinberg escribió un libro. Ah, es que yo lo de Jacobo Grinberg, la verdad que no conozco tanto. O sea, así por encimita nomás, pero son tantas cosas que pues no me ha dado tiempo de ahondar en eso, pero me parece interesante. Gracias. Hacía operaciones espirituales y manifestaba órganos y los que estaban allí lo veían. Bueno, un tema Todos extenso. constelados, todos allí estaban constelados, es lo que yo entiendo. Razón, pero no me meto en ese tema para no herir Va el tema ya susceptibilidades. más de lo cuántico y todo, sí, es Mm, extenso, puedo decir. No, no, tampoco puedo decir que he tenido experiencias que personalmente a mí me convenzan, por así decir, pero he mm, escuchado a personas que sí, entonces. Bueno, mm, mm. Enid dice, a mí me pasó algo similar a Sonia, pero en un 40% máximo, pero a mí sí se me fue esa capacidad que tenía. Sí, yo sí tenía eso o sea, en sueños o en meditación recibía mensajes, cosas y se cumplían. Y claro, al inicio yo también cuando empecé a oír voces y todo, sí me asusté, pues, porque decía, ¿qué me pasa? Ajá. Pero luego me dijeron que era antena, entonces ahí ya se me fue el miedo. Pero sí, sí, muchas de las cosas que soñaba, lo que sea, se hacían realidad, ¿no? Y muchas experiencias místicas. Y con mi papá también, como contaba Sonia cuando falleció. Más bien dicho, como nunca tuve, o sea, no le tengo como que pánico a la muerte, porque con mi papá, cuando éramos jóvenes todavía, ¿no? Hicimos como un pacto y decíamos, el que muere primero nos tiene que contar cómo es la muerte y no se va hasta que nos cuenten la muerte. Y entonces cuando mi papá falleció, entonces yo le decía, acuérdese papi de lo que hablamos hace años atrás, entonces usted tiene que contarme cómo fue, cómo es el paso de la vida. Entonces igual hubieron manifestaciones que él me dio de cómo era ese paso, ¿no? Entonces, algo bonito realmente. Pero no sé qué pasó. Más bien dicho, una vez alguien me dijo, porque, o sea, así como que te llega a abrumar, ¿no? Y una vez alguien me dijo, o sea, tú puedes bloquear esto. Entonces yo una vez, en meditación bloqueé, dije, ya no quiero más contactos y desde ahí ya se me fue esa capacidad. Se me fue esa capacidad. Claro, es que como dices, Eni, puede abrumar, ¿no? Por eso mismo tenemos la limitación de Mm, nuestros sentidos y, o sea, Mm, esta realidad es limitada para poder experimentar ciertas cosas, porque si pudiéramos ver todo y saber todo, todo el tiempo, es como que, nos explota el cerebro, o sea, ¿no? claro. Entonces, por eso esto se activa por momentos y, ujú. y toca volver a poner los pies en la tierra, ¿no?
Dice Amarilis, hubo un tiempo en donde igual tuve esa constelación y veía lo que me hacían ver en reunión con esos grupos en donde todos teníamos la misma constelación. Ahora que no creo en absolutamente nada y he vaciado mi mente de creencias, ya no veo ni escucho voces del más allá. Bueno, lo que decía Sonia antes también, depende en qué te enfocas, para eso vas a percibir también. O sea, pones como un filtro. Todos podemos, en realidad, tenemos la capacidad de decidir también, porque podemos estar con cualquier constelación, pero uno puede también decir hasta aquí, o sea, ya me cansé y voy a enfocarme ahora en esto, ¿no? Entonces, no digo que sea fácil tampoco, pero bueno, Eni decía eso, que le pasó lo mismo con su papá cuando murió. Qué interesante, dice Marilis. Muchas gracias, Delia. Te vas empoderando de ti mismo, dice. A 10, Denis Alberto. Ujú. Saludos. Interesante esto de que Sonia se haga una tomografía. Ah, sí, sería bueno, Sonia. ¿Cuándo te haces una tomografía? Lo estoy pensando, ¿Cuándo? lo estoy pensando, sí, ¿Para tengo cuándo? mucha curiosidad. Me has tardado mucho, más bien diría. En hacerte. Ajá. Dice, requisito indispensable para buscar parejas, dice. Ah, sí. Eso de que se hagan las tomografías, o sea, leerles el tag cerebral, De verdad que para eso, yo Daniela. con esta persona que les comentaba, me doy cuenta de recién, digo, pero hasta la tomografía le vi. O sea, es una suerte, ojalá hubiera podido ver eso en otras. O sea, no fue mi pareja esta persona, ¿no? Pero digo, ojalá hubiera visto, pero me ayudó mucho a confirmar, porque viéndole a él que, bueno, en ciertas cosas era diferente, porque él era, por ejemplo, muy tranquilo, súper tranquilo. Yo le decía, eres la voz de la sensatez. No sé si le estaba idealizando. Era muy tranquilo de lo que, bueno, he estado con otras personas que han sido como, sobre todo el papá de mi hija, acelerado, así acelerado. Pero ciertas cosas se equiparaban y decía, ahí está, o sea, es como que yo no sé leer tomografías cuando me preguntan, Daniela, ¿tú lees? Yo no sé, pero he comprobado con todas estas cosas que es tal cual, o sea, sí que cerebro y órgano, porque yo no sé leer tomografías, casi nadie me trae tomografías, o sea, de decenas de personas me han traído tres, creo, ¿no? Pero lo que he visto en la tomografía, o sea, lo que se ha visto, coincide con lo que se ve en la psique, o sea, es tal cual, o sea, se comprueba y sí que cerebro y órgano, tal cual. Y Claro. con esta persona lo recontra comprobé, y yo le decía, tú has de tener este conflicto. Y me decía, no, que dice que después pava y en la tomografía. Entonces, bueno, así es, dice Lila, me sentí identificada cuando contaba cuando se despertaba con miedo. Yo me despierto asustada y no sé quién soy. Me cuesta nombrar y reconocer a mi pareja que está a mi lado, mis hijos, es muy feo. Tengo que pedirle que me ayude a recordar mi nombre, quién soy. Me han dicho que son ataques de pánico nocturnos, debe decir aquí. Sufro de ataques de pánico de niña. Claro, ahí habría que ver también cuál es el origen, ¿no? Desde cuándo, qué pasó, etcétera. ¿No? Bueno, ahí para quienes no hayan visto, también tenemos la charla que tuvimos con Hilda sobre todo el tema del ataque, de los ataques de pánico, cuáles son los conflictos y la solución. Marvila dice, a mí también me pasa, veo a las personas de mis sueños antes de que nazcan, creo que es de familia. Y bueno, recordando también que el uso de la melodía, no sé si después puedes mencionar eso también, Sonia, que es otro tema, nos podemos ir otras 3 horas, ya vamos, ¿cuánto tiempo vamos? 10, ya vamos casi 2 horas. Bueno, en otra ocasión podremos hablar solo de la melodía, de los efectos. La melodía, aparte de bajar masa conflictual, ayudar a evitar recaídas, puede tener influencia en los sueños, o sea, con toda esta parte, ¿no? Entonces, nos puede permitir ver en sueños posibles soluciones, por ejemplo, o ayudarnos a ordenar cosas, porque en los sueños siempre hay mensajes, bueno, y el tema de los sueños es amplio también. Bueno, Dani, Daniela, ¿sí me pero, escuchan? Ah, perdón. no, dale y yo me No, anoto no, después. no, perdón, solamente quería agregar que yo tengo ya casi, que será unos 4 meses escuchando la melodía arcaica interrumpida y en lo que yo he visto un gran cambio en mí, porque bueno,
Yo creo que ya, pero la constelación mi agresiva también estaba en mí, por supuesto, y ahí es lo que yo de la nada y ahí yo he Se cortó. notado. Se te corta, Sonia. Mm, No sé si le escuchan bien a ustedes. no, se cortó. Debe ser por lo que está, es que ya le tocaba volver a su trabajo a Sonia. Por Ujú. eso estaba Sí. transportándose. Pero bueno, Mi pregunta era que yo, si hay esa conexión que puede, esa ventana telepática que puede decir que tiene alguien, entonces porque tiene esa constelación. Se tiene que activar esas constelaciones auditivas en esos claro, relés eso sí, si las específicos. personas tienen esos poderes, digamos, entre comillas, que Ajá, Canales, exacto. es porque canales, Es, canales. iba la, esos canales, todo el que tenga un canal de eso porque tiene también ajá, una constelación activada eso sí. para tener esa percepción de ver cosas, escuchar cosas, sentirse que se hace, se traslada de un sitio a otro, transportaciones, todas esas cosas, ¿no? Y también porque, o sea, vivir así, como decía antes, vivir viendo cosas más allá de la realidad física es Ujú, abrumador, entonces no es que sea que, o sea, no estamos, digamos, diseñados para vivir así, sino vivir aquí, pues en el presente, en las cosas simples, podríamos decir, del día a día. Pero esto se ujú. activa pues como mecanismo de emergencia, o sea, las constelaciones son Sí, un mecanismo de emergencia para poder atravesar. Y bueno, también yendo más allá, pensando en lo de la quinta esencia, profundizar en el aprendizaje de evolución que nos toca, ¿no? A ver, rápidamente exacto. voy a leer un poquito más lo que dice aquí en mi opinión. Dice Denis, en mi opinión, la tranquilidad mental y el estar en positivo te ayuda a estar muy conectado contigo mismo, constantemente manifestando. Eso sería Volante. como llegar, tratar de tener un ritmo Equilibrado. ajá, equilibrado, armónico, ¿no? Pero no es El algo que se equilibrio. va a mantener siempre, porque en la vida siempre hay problemas, o sea, uno puede estar muy tranquilo y pum, se te daña el auto, o pum, se enferma alguien, o se rompe algo, se daña, no sé, o sea, la vida es así. Entonces, ir navegando todo eso es como cuando, es tal cual cuando uno va navegando en el mar, que yo no he navegado en el mar, pero he visto en películas, o sea, el mar no va a estar siempre tranquilo, va a haber tormentas y todo, y tienes que saber cómo mantener a flote tu embarcación, podríamos decir. Ana dice, tenemos muchas capacidades desactivadas, todos. A veces un evento, algún impacto por tomar conciencia la puedes activar o en otras bloquear esas capacidades o poderes como quieras llamarlo. ¿Qué más? Alguien, Pablo me puso un, quien no esté constelado que arroje la primera piedra y puso un meme con un gatito enojado. Bueno, y aquí y ahora, de verdad que es un regalo, el aquí y el ahora. Sí, pues y bueno, nadie tiene, creo, la última palabra de cómo se debe vivir, qué es mejor, sino que pues la experiencia es personal. Quizá, no sé si Sonia puedes escucharnos o Sí, hablar. yo estoy escuchando. Ya, no sé Ujú. si completo un poco lo que estabas tratando de decir antes y se cortó lo de la constelación agresiva, que con la escucha de la melodía, o sea, Sonia ha estado escuchando mucho la melodía y a veces me sabe contar y dice, escuchando la melodía anoche soñé tal, tal. Entonces es como que ella se ha ido dando cuenta en relación a la constelación agresiva, que bueno, es un paréntesis en este tema, eh, situaciones con su esposo, con su mamá, todo, y es como que, como ella dice, le caen los 20 al escuchar la melodía y sigue bajando más a conflictuar de ciertas cosas y sobre todo manejando mejor situaciones diarias, o sea, mejorando sus relaciones con su esposo, con sus hermanas, en el trabajo que también se conflictó bastante con el tema desde la pandemia porque pues sus jefes no tenían mucho miedo del bicho y toda la cuestión, entonces todo eso, como ella dijo, se va haciendo más apta para, podría decir, navegar la vida, ¿no? Ujú. ¿Cuál es tu canal, Daniela? Ahorita es Germánica para Todos.
Se llama. Aquí les adelanto de paso que próximamente va a cambiar de nombre. Todavía no les digo ni a qué nombre ni por qué. Lo explicaré en un video próximamente, pero bueno, pueden ahorita encontrarle como Germánica para Todos. Suscríbanse y pónganle la campanita para que les avise cuando suba nuevos videos, incluso si es que después, cuando después cambie de nombre. Lo adelanto de una vez. Dice, yo escucho la melodía, pero no la aguanto mucho. De hecho, me quita el sueño solo un rato en el día. Claro, es que a veces pasa también que se puede sentir esa como resistencia a la melodía, porque digamos que es necesario atravesar ese malestar, ¿no? Porque depende ya de los conflictos que tengas. Bueno, ¿algo más que quieras decir, Sonia, antes de cerrar? Sí, de hecho, la melodía arcaica yo al principio no la podía escuchar cuando yo tuve la asesoría con Daniela, que Daniela me dijo, escucha la melodía. Yo no podía, me daba muchísimo miedo y claro, era por toda la cuestión, el revolú que traía ahí de todas las cosas. Pero cuando la empecé a escuchar otra vez, me provocaba enojo, mucho enojo. Y esa sensación entre miedo y enojo. Y ahorita, o sea, me encanta escucharla, o sea, me relaja. Cada noche cuando me acuesto es como que la melodía tiene acceso a esa llave y me va mostrando cosas de a poco. Y donde trato de caminar pues con los pies en la tierra y despacio y observando y después situaciones, condiciones o las circunstancias me muestran lo que necesito ver y pum, otro 20, ¿no? Y yo digo, wow, otro 20 y así la verdad ha sido un camino muy sorprendente para mí, muy sorprendente, no me dejo de asombrar, no me dejo de admirar, o sea, todo se lo voy como documentando a Dani. Dani, pasó esto y pasó esto otro. Y yo digo, wow, es como cuánta cosa, es como, eso ha sido también un regalo para mí, porque desde que Dani me dijo que íbamos, es como que me hizo viajar a mi infancia, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde estaba? Y de hecho me acordé de unas cosas que no fue nada dramático ni nada, sino el hecho de vivir entre tantas hermanas, los conflictos de identidad, mi constelación volante. Y ahora la verdad desde este lugar donde estoy lo veo todo como una experiencia, nada más, como una experiencia. De lo referente por supuesto que me quiero sacar mi tomografía, y ver cómo estoy yo, o sea, honestamente, como me siento psíquicamente, me siento bien con las cosas del día a día, que esas no van a cambiar, esas yo no las puedo ya prevenir, así me adelante o no, ya están ahí. Y seguir aprendiendo, es lo único que tengo que seguir aprendiendo, a seguir caminando y poner mis pies en la tierra todo el tiempo y darme cuenta, o sea, seguir estudiando, darme cuenta dónde estoy. A todas las personas que les haya resonado alguna de las cosas que yo dije, traten de hacer las cosas responsablemente, traten de tomar asesoría, dense el tiempo, el regalo de tomarse una asesoría, de hablar, de tener acompañamiento, es muy importante para que no les dé miedo y puedan salir de esto y si se pueden estar trabajando su cabecita todo el tiempo con una atención, un ojo adentro y otro afuera, ¿no? El ojo afuera que les permita ver la realidad y el ojo adentro que les permita ver cómo están, pero sin perderse. Entonces, eso es lo único que les quiero decir y darle las gracias a todos, sobre todo a Daniela por su confianza. La verdad, he aprendido a quererla un montón, y darle las gracias y no sé qué tuvo que hacer la vida, el universo, la tierra para cruzármela en mi vida, pero ha sido una verdadera bendición. Muchas gracias, Dani. Igual, Sonia, me vas a hacer llorar. Igual, Sonia me sostiene mucho, sobre todo últimamente, que pues la vida no es fácil, hay muchos contratiempos. Aquí dice Denis también sobre la melodía, muy cierto, a mí me pasó intolerancia total, pero ya después tranquilidad poco a poco. Amarilis dice, siempre aprendices en esta vida y la muchas gracias, siempre aprendo mucho de ustedes. Igual, aprendemos mutuamente como siempre, como siempre. Bueno, gracias a todos por haber estado aquí, igual a todos los que vayan a ver la grabación. Como dije, ya les comentaré próximamente por qué voy a cambiar
el nombre del canal porque se relaciona un poco a conflictos que estoy teniendo. O sea, no es que no es que nadie me haya hecho nada o algo así, sino que estoy sintiéndome muy conflictuada con ciertas cosas de la germánica. No significa que voy a dejar de hablar de las 5 leyes, para nada, porque esa es la base de todo. O sea, es la base de todo, al menos en esta experiencia terrenal. Pero bueno, igual ahí seguiremos en contacto. Gracias, Ana, igual, que dice, gracias por compartir el espacio. Y bueno, les compartiré en el grupo, compartiré igual en la página de Facebook, de Instagram, así que suscríbanse, activen la campanita, sigan, y ahí en el grupo de WhatsApp igual. Y eso, listo, y nos estamos viendo. Gracias de nuevo a todos. Un abracito. Gracias, gracias. Gracias, Siempre muy Dani. interesante. Sí, demasiado. Muy, muy. Adiós. Adiós. Chao, Dani, Chao. cuídate.